Fíjese usted, porque algunos se preguntarán, pero ¿qué efecto podría tener la tasa de interés en nuestra economía? ¿Qué efecto podría tener en Estados Unidos? ¿Subir tasas de interés frena el crecimiento económico? ¿Cómo lo van a hacer si las expectativas siguen siendo relativamente bajas? Bueno, la verdad es que es esto. Fíjense ustedes que la tasa de interés debiese alcanzar alrededor de un 1,15% en el 2015, o sea, a finales del próximo año, lo que pone en duda cuándo realmente va a subir la tasa. Pero esa la verdad es que es una pregunta que no debiésemos hacernos, sino qué es lo que va a repercutir respecto a las tasas de interés, cuándo lo va a hacer o cuánto, es una cosa que no vamos a tener claro hasta cuando ya no tienen de razón suficiente como para decir el próximo mes sube las tasas. En el día de hoy lo que tenemos que preocuparnos son las consecuencias que tiene una subida de tasa de interés. Por ejemplo, fíjense ustedes que la línea negra es la creación de empleo no agrícola y por acá abajo tiene la tasa de desempleo, antes de considerar la TPM. Nosotros dijimos que una subida de tasa de interés va a ser también consecuencia de un dato de empleo, y eso es lo que tiene pendiente a Janet Yellen en el día de hoy. La creación de empleo tiene que ser lo suficientemente fuerte para incentivar el crecimiento. Y aquí hice una mezcla de no-farm payrolls con el dato de desempleo. Y la creación de empleo, que es la línea negra, fíjense cuando llega a 200.000, que está en la columna de la línea negra, está acá la columna de la línea azul, cuando llega a 250.000, el desempleo cae a rangos de cerca de 7%, esto estamos hablando en el año 2013. Centrémonos en el 2014, cuando cae a finales del 2013 el rango de creación de empleo, inmediatamente vemos una subida en el desempleo en el primer trimestre del año 2014, el primer mes, enero, febrero, marzo, termina subiendo la tasa. Por lo tanto, tiene un efecto retardado. Entre menos creación de empleo hay un aumento en la tasa de desempleo. Y es lo que nos encontramos en el último mes. El último mes crecieron 142.000 creaciones de empleo y se empezó a criticar realmente si la calidad de ese empleo era adecuada, por más que se hayan creado en los últimos 6 meses más de 200.000. Y eso hizo que repuntara levemente el dato de desempleo en Estados Unidos, subiendo ya a 6,1% la tasa de desempleo. La última caída de la creación de empleo podría proyectar que el próximo mes tendamos a ver nuevamente un alza en el desempleo en Estados Unidos, y esa es una de las variables que tenemos que considerar siempre que el dato de empleo no agrícola salga más bajo de los 200.000 o más bajo en promedio de lo que espera el mercado también. Pero en esa relación, cuando uno ve Estados Unidos y ve esta relación que hay en eliminar el estímulo monetario, subir las tasas de interés, hemos encontrado, y aquí analicé por lo menos dónde hay alternativas de inversión que van en línea con el título que pusimos el día, donde encontrar alternativas durante este último trimestre. Y fíjense que se da una ventana muy, pero muy importante en el sector tecnológico, de energía y de materiales en Estados Unidos. Hay algunos que dicen que hay que salirse de Estados Unidos, están los niveles más altos, la bolsa no está superando los 2.000 puntos, podría venir una caída entre un 5 y un 10 y un 20%. Y vamos a explicar por qué se espera eso. Lo primero es que la Reserva Federal, que es el FOMC, va a terminar con el incentivo monetario en el próximo mes. Y eso lo ha dicho la Janet Yellen en la última reunión. Definitivamente va a terminar con ese estímulo monetario y va a reducir ese QE a 0 millones o a 0 billones de dólares en compra de bonos, tanto de hipoteca como de bonos de gobierno. Por lo tanto, ya va a dejar de inyectar liquidez por esa vía. Pero las tasas de interés, que es el segundo punto, las va a mantener por un tiempo considerable bajas. Y eso es lo que se comprometió Janet Yellen. Lo importante es saber cuánto tiempo es considerable bajo. Si nosotros estamos hablando que acá en octubre las tasas, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, podrá ser un tiempo considerable que mantenga las tasas, o podrá ser hasta junio, julio, y eso es lo que se está discutiendo en el mercado en el día de hoy. O es en primavera o es en verano la subida de tasa del Banco Central. Lo importante aquí es destacar que la evidencia empírica dice que si Estados Unidos va a subir tasa, que es lo que podría pasar el próximo año, 6 meses antes el Standard & Poor's tiende a corregir. Y este es un estudio que se hizo por lo menos de las 13 de 16 subidas de tasas de interés que ha tenido la Reserva Federal desde la Segunda Guerra Mundial hasta adelante. 13 tasas de interés muestran donde Standard & Poor's o Wall Street en general tiende a corregir en su índice accionario. ¿Por qué pasa esto en esta relación?
Me dice por acá Felipe que, perdón que interrumpa, pero me dice que Felipe que no escucha nada. No sé si me están escuchando bien, si me pueden confirmar por favor que escuchan bien el seminario y ven bien por lo menos la pantalla también. Bien, perfecto. Me dice sí, todo bien. Si se escucha no hay problema. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a mantener por lo menos el seminario. Bien, entonces lo que comentábamos, la evidencia empírica habla de que por lo menos la Reserva Federal, en este caso, cada vez que subía tasas de interés, Wall Street caía. Fíjense ustedes que 13 de 16 subidas de tasa mostraban que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, de esas 13 subidas donde cayó el mercado, 6 veces cayó entre un 5 y un 10%. 4 veces cayó entre un 10 y un 20% y solamente 3 veces cayó un 20%, lo que involucra también, acuérdense ustedes, todos los periodos de recesión que ha tenido Estados Unidos, la crisis del 29, tenemos en adelante. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, desde que subió las tasas del Banco Central, entre todos estos conflictos y recesiones que hemos visto, de hecho, la que más se van a acordar ustedes, la crisis subprime del año 2008, que involucra más de un 20% de caída en Wall Street. Por lo tanto, nosotros debiésemos tener en consideración el panorama económico que se ha encontrado, cómo está Europa, cómo está Estados Unidos, cómo va el crecimiento, y lo que no hemos encontrado es que hoy día la evidencia podría marcar una pauta en donde no vamos a ir a una recesión, probablemente, pero sí podríamos caer entre 5, 10 o 10, 20%. Yo me inclinaría, y lo que dice la mayoría del mercado, de esto en términos de expectativas, cómo va a caer, es entre un 5 y un 10% de caída en el precio. Vamos a entrar después a analizar el gráfico, donde puede haber alguna tendencia, pero básicamente entre 5 y 10% puede caer la bolsa, según la evidencia empírica desde la Segunda Guerra Mundial. En el cuarto punto, que es el más importante, era que nosotros hemos desconocido algo en mercado en cuanto al foco o al modelo que tiene Janet Yellen respecto a lo que está ordenando la Reserva Federal. Janet Yellen, no nos olvidemos que es una persona que sigue la misma tendencia que tenía Bernanke, por lo tanto quiere incentivar el empleo y esa es una de las variables que tiene en consideración muy fuerte. Por lo tanto, Yellen sigue teniendo en un foco el puesto de empleo. Por lo tanto, es difícil que pueda subir las tasas en este año, en el 2014. ¿Por qué? Porque el empleo no ha mejorado lo suficiente como para retirar por completo los estímulos, y eso significa subir tasas, bajar, quitar el estímulo por completo, no comprar. Pues podría generar un freno enorme a la economía, pero sí, lo que podría pasar es que probablemente mantenga esas tasas bajas por un periodo de tiempo ya más allá del 2014, sino que en el 2015 empiece a subir la tasa de interés. Ahora, en el empleo, según lo que decía Bernanke, habíamos logrado ya el objetivo. Bernanke siempre nos convenció de que el incentivo monetario, el QE3, que nos pregunta ahí Alejandro qué era, que es el Quantitative Easing, en inglés, lo único que significa el QE3 significa que el Banco Central en Estados Unidos está comprando bonos para inyectar liquidez. Eso es el incentivo monetario que tiene. Es una medida totalmente no convencional que tienen los bancos centrales para inyectar liquidez y para hacer crecer la economía. Todo eso que se mantuvo durante 2 años, o de la crisis subprime que veíamos, que el QE1, el QE2 o el QE3 que hemos visto ya durante 5 o más bien 6 años desde la crisis subprime, hasta el día de hoy, esos QE han ayudado al crecimiento del empleo, han ayudado al crecimiento de Estados Unidos, por lo tanto, eso es un foco que ha mantenido los últimos 6 años completamente direccionado a los mercados. La gracia acá es, se elimina el QE, se elevan las tasas de interés, por lo tanto hay un efecto mayor. Yo creo que la gran probabilidad está entre la caída del 5 y 10%, pero hay una probabilidad que caiga entre 10 y 20% por lo menos el Standard & Poor's. Pero como Estados Unidos y Bernanke nos decía que nos mantenía en vilo o en esa regla de un 6,4%, 6,2% de desempleo y hacer donde elimine por completo el empleo, cuando hay cambio de mando en la Reserva Federal, Janet Yellen pone otro piso, y es un piso de 5,8% y dice que tiene que llegar al pleno empleo probablemente, 5,8, 5,6%. Y en esa línea es la que nosotros creemos que la Reserva Federal no debiese subir la tasa durante el año 2014.
Hay otro foco del FOMC, que son los miembros de la Reserva Federal, que dicen que Estados Unidos tiene que tener un foco fundamental en el dato de inflación. La inflación lo es todo para Estados Unidos. Hoy día, la meta inflacionaria de Estados Unidos, que se mantiene en un 2%, se está cumpliendo. Hoy día Estados Unidos acumula un 1,9% de inflación, lo que está en línea con la expectativa del mercado por parte de Estados Unidos de mantener un 2%, por lo tanto no están subiendo en tasas de interés, lo que no adelanta o no acelera la posibilidad de que Estados Unidos suba la tasa en el corto plazo. Así que ahí tenemos otra variable adicional que nos dice que Estados Unidos no debiese subir la tasa en el 2014. Pero lo más importante de todo, y aquí es tarea también de ustedes, revisar estos sectores tecnológicos. Vamos a irnos a algunas acciones en particular, después de la salida de Alibaba también podemos revisar a Yahoo, algunos sectores tecnológicos, que fíjense ustedes que en algunos de los seminarios que nosotros hemos dictado durante el año, enviamos una vez uno de dónde invertir en Wall Street. Si ustedes revisan esos seminarios que tenemos históricos que hemos hecho, se van a dar cuenta que Estados Unidos, desde que asumió Barack Obama antes o muy cerca de la crisis subprime, y desde que siguió o fue corroborado en el segundo mandato, todas las acciones de sectores tecnológicos, energéticos y materiales subían. Ahí falta agregar uno que subía, que no es muy considerable verlo en este tiempo, pero era el sector salud. ¿Por qué? Porque todas las políticas de Barack Obama estaban impulsadas, estaban delineadas en la salud. Tecnología, no había ninguna medida, pero aún así después de la crisis subprime los tecnológicos subieron a los niveles más altos que hemos visto en el último tiempo. Incluso Yahoo alcanzó niveles tan altos que desde la burbuja del año 2000 de las .com a ese nivel de subida de precios estaban algunas acciones. Energía subiendo muy fuerte, materiales son los que más suben, son el sector económico en Estados Unidos que más sube, materiales de construcción, todo lo que tiene que ser con consumo discrecional en Estados Unidos donde más está rentando. Por lo tanto, tenemos tres mercados en los cuales debiésemos concentrarnos: tecnológico, energético e materiales, que son los consumos discrecional, básicamente Estados Unidos. ¿Por qué estos tres? Porque si Estados Unidos sube la tasa y tenemos un ciclo inflacionario, recuerden ustedes que estos sectores son los que más tardío le pega ese ciclo de desaceleración o un ciclo menor de inflación. Así que yo estaría atento a esos mercados en particular. Si entramos en Estados Unidos en la comparación de Estados Unidos con Europa, antes de continuar, me dice José Mel que se corta el audio algunas veces. No sé si es problema de José o si todos tienen el problema de que se corte el audio. No sé si me pueden confirmar, por favor, de si a todo el mundo se le corta el audio o no hay cortes en su conexión y probablemente sea un problema de José. Sí, José, me dicen todo acá que se escucha normal, que no hay problemas de audio. Muchas gracias a todos los que contestaron en la conexión. Así que, José, yo creo que puede ser problema de tu computador, de la conexión que puedas tener. Vamos a continuar en este caso con el Estados Unidos, con esta comparación que hay entre Estados Unidos y Europa. Y voy a entrar en relación a la expectativa. No sé si muchos de ustedes han escuchado algunas visiones de mercado respecto a fondos mutuos, sobre todo en Chile, o aquellos que están también en Europa podrían ser mucho más críticos respecto a la visión que voy a tener, pero hay mucha gente que está fuera de Europa que todavía cree que Europa va a ser una economía que va a volver a crecer en este segundo semestre por sobre el 0%, que las medidas van a impulsar el crecimiento, etcétera, etcétera. Yo soy uno del rango en que cree lo contrario, en que cree que Europa podría entrar en recesión este segundo semestre, en el que no va a tener un escenario en el cual va a terminar creciendo como un 0,4 que veíamos los primeros meses del año. Alemania ya entró en recesión, hay un conflicto entre países, entre Ucrania y Rusia, que le ha afectado a Europa, por más que el Banco Central Europeo hoy día haya salido a decir, y Draghi dijo que le ha impactado poco en el crecimiento, pero sí en términos de expectativas es donde más ha pegado. Yo creo que Europa podría entrar en recesión nuevamente, y tengo unas láminas adicionales donde muestra por qué podría entrar en recesión, así que
vamos a entrar ya en detalle un poco más adelante. Pero lo importante es comparar esto, Europa con Estados Unidos. Si uno ve la tasa de desempleo europea o la tasa de desempleo en Estados Unidos, hay una gran diferencia. Mientras Estados Unidos se encuentra en los niveles más bajos de tasa de desempleo, Europa se encuentra bordeando los 24% por lo menos de desempleo, 15% de desempleo en algunos minutos del año. El día de hoy se encuentra por debajo del 12,5% de desempleo Europa, pero tenemos algunas economías como España que está bordeando el 24% y así sucesivamente. Tenemos muchas economías dentro de Europa que podrían estar aumentando el desempleo, pero en Europa en general la tasa de desempleo se encuentra por debajo del 12,5%. Eso hace que hay una variable más que termine saliendo de este puzzle respecto a la Europa en sí, pero lamentablemente después de la crisis europea, de toda esta crisis de deuda soberana que habían tenido en Europa, básicamente empezamos a ver un desempleo que empieza a caer levemente, pero podría recuperarse fácilmente y podría volver a rangos de crecimiento de desempleo muy altos. Hoy día nos encontramos en euroárea 11,5% en la tasa de desempleo, eso es lo que ha marcado el último dato, y Estados Unidos se encuentra en 6,1%, mientras Europa viene creciendo en algunos países, en Estados Unidos por el otro lado termina cayendo y las expectativas siguen apuntando a la baja de tasas de Estados Unidos. En cuanto al PIB, fíjense ustedes que entre Europa y Estados Unidos hay una gran diferencia. Europa crece el día de hoy 0% y les diría que en el tercer trimestre del 2013, Europa alcanzaba un crecimiento favorable por sobre el 0%, lo que posicionó a Europa como una de las bolsas más alcistas en lo que iba de los últimos 8 o 12 meses. Europa, China, Estados Unidos eran las bolsas que más estaban rentando, Japón incluso las que más estaban rentando durante este primer semestre. Sin embargo, hoy día de hoy el panorama ha cambiado completamente de Europa. El crecimiento económico está en 0% en el último trimestre, mientras Estados Unidos se acerca a un crecimiento de un 5%, después de haber caído sí un 2,1% en el primer trimestre, pero la diferencia es muy grande, la diferencia es abismante entre un 4,2% que está creciendo Estados Unidos y un 0% que crece Europa, con una tasa de desempleo récord histórico en términos de algunos países y en términos también de la eurozona. Y Estados Unidos en términos de tasas y lo que tiene que ver, la comparación es simple. Estados Unidos sigue estando mejor posicionado que Europa en este caso. La recomendación, incluso en uno de los seminarios que habíamos hecho hace un par de meses atrás, veíamos con cierto recelo la situación europea y decíamos que era recomendable salirse de Europa de sus inversiones. Seguimos manteniendo exactamente lo mismo. Europa podría entrar en recesión y podrían hacer caer aún más los índices bursátiles o las acciones en la economía europea. ¿Y por qué es tan riesgoso Europa? Porque Europa, la meta que tiene el Banco Central Europeo es que Europa crezca en una tasa de inflación de un 1%. Lamentablemente en julio creció 0,3% y en el último mes creció 0,4%. Eso fue lo acumulado que tenía Europa en inflación, 0,4%, mientras Estados Unidos ya cumplió en mayo la meta inflacionaria de un 2%. Y si Estados Unidos sigue manteniendo una inflación en 2% promedio, no va a haber necesidad de subir la tasa de interés en el corto plazo, y eso podría significar que el dólar en particular tienda a mantenerse en los niveles que está actualmente, no depreciarse, pero tampoco subir fuertemente como lo hemos visto en algunas ocasiones donde se anuncia el retiro de estímulos monetarios o se anuncia también que podría venir una subida de tasas de interés. Lo más importante acá es que Europa, por más que ha hecho incentivos monetarios de poner la tasa en 0,05 interbancaria, la TPM que nosotros conocemos en Chile, en Europa está en 0,05. Además tiene tasas de depósitos negativas y por el otro lado también le está prestando plata a los bancos a cero costo. Todas esas medidas que ha hecho Europa han sido insuficientes para que Europa vuelva a crecer en el corto plazo. No está generando inflación en el corto plazo, que era una de las razones o una de la situación que tenía que ocurrir con estas bajas de tasas de interés consecutivas que ha tenido durante este año. No ha pasado, y por el otro lado también la demanda interna sigue siendo bastante negativa en Europa. Alemania, y aquí agregamos a Alemania, más allá de la meta del Banco Central, Mario Draghi dijo hoy en la mañana que hoy día no debiésemos esperar que el Banco Central Europeo hiciese todo
para que Europa suba, sino que tiene que haber un ánimo de crear empleo, crear nuevos negocios, dar confianza al mercado, y eso es lo que no están haciendo los políticos dentro de Europa. Por lo tanto, los periodos de incertidumbre se siguen manteniendo altos. Alemania crece mucho menos de lo esperado, más que Europa. En algún minuto era Alemania la que arrastraba a Europa, y hoy día se está confirmando esa situación, porque Alemania, con el conflicto Rusia-Ucrania, perdió en exportaciones 15% aproximadamente, y lamentablemente Alemania creció en el último trimestre un 0,2% negativo, y esto podría significar que si el próximo trimestre crece en negativo, o sea, estamos hablando en el mes de octubre que salgan datos del tercer trimestre de Europa en negativo, y sobre todo Alemania creciendo o 0% o negativo, es muy probable que Alemania entre en recesión técnica, y eso arrastre a la zona europea completamente a la baja, la misma caída que tuvo casi en el 2012 con la crisis soberana de deuda. ¿Cómo podemos corroborar esto? Veamos acá, Alemania, y miremos a Alemania como un factor importantísimo dentro de Europa, creció menos 0,2 el último trimestre. La inflación, a diferencia de cómo ha venido Europa, que cae la inflación, acá se logra ver una inflación que se está estancando en 0,4%. La Alemania, dentro de Europa, viene subiendo su inflación desde 1,25 hasta 1,34, pero eso es insuficiente para arrastrar sobre todo la inflación europea al alza. Por lo tanto, tampoco es un factor preponderante y probablemente siga cayendo. Si lo comparamos con abril del 2014, la inflación, fíjense ustedes los meses de abril, los meses de enero, octubre del año pasado, todos por sobre 1,3 en tanto de inflación. Y esto es lo que arrastró desde el 1 de enero de este año, lo que arrastró al alza a Alemania y lo que arrastraba a Europa a mejorar. Una inflación más alta, lo que se desprendía una mejor demanda, un mejor crecimiento, datos de manufactura creciendo en Europa, lo que llevaba a Europa a sus niveles más altos. Hoy día volvemos a niveles de octubre del 2013 y probablemente siga cayendo. ¿Por qué pensamos que puede seguir cayendo? Porque hay un riesgo para la Unión Europea si Alemania entra en recesión muy fuerte. Las exportaciones de Alemania representan alrededor de un 58% de lo que son las exportaciones totales de Europa. Si consideramos eso, Europa, o Alemania en este caso, tiene una gran influencia en el ámbito de exportaciones de Europa, y recuerden ustedes que las exportaciones con un tipo de cambio tan bajo debiesen empezar a subir, pero lamentablemente con Alemania cayendo en relación a exportaciones por Ucrania y Rusia, lo más seguro es que arrastre absolutamente a la zona europea a una zona de recesión probablemente este segundo semestre. Yo creo que los próximos datos van a ser fundamentales para Alemania. Si Alemania logra crecer negativo en el trimestre, en el tercer trimestre, probablemente nosotros logremos ver, en el segundo trimestre y el tercer trimestre logran crecer en negativo, vamos a tener una recesión técnica por parte de Alemania. Así que vamos a estar atentos a los próximos datos de Alemania. Un segundo trimestre negativo y un tercer trimestre negativo van a poner a Alemania en recesión definitivamente. Dino nos comenta en el plano económico qué pasa con las sanciones de la Unión Europea y Rusia, bueno, y Estados Unidos. En Estados Unidos no va a estar afectando, Estados Unidos no le va a generar ningún problema las sanciones de Rusia, pero sí ya hemos visto en lo que va del seminario que Alemania representa un gran riesgo para recesión, y eso podría arrastrar la zona europea a la baja. Y recuerden ustedes que Alemania está cayendo básicamente por las sanciones que ha impuesto Rusia a el occidente, en este caso Europa y Estados Unidos, que esas sanciones por parte de Europa han sido mínimas, pero de Estados Unidos han sido mucho mayores. De hecho, si ustedes se benefician o hablan con alguien del sector salmonero en Chile, se van a dar cuenta de lo importante que ha sido Rusia en términos de componentes de comprar salmón en Chile. Nuestros socios o nuestros competidores comerciales dentro de América en sí, estamos hablando de América del Norte principalmente, Rusia ha dicho, ¿sabes qué? No le voy a comprar y lo que voy a hacer es comprar a Chile. Y esos costos de $5 que podría haber costado un salmón, o $5.50, si en Chile es más caro, no importa, pagaba igual. Eso es lo que ha estado haciendo Rusia en el último tiempo. Los arándanos, la papa, el salmón son productos que ha estado consumiendo mucho
marcha con un tratado entre Chile, también Chile, Brasil, que se han puesto en términos de exportaciones. Lamentablemente no podemos gozar de esto por mucho tiempo, va a ser estacional hasta que el conflicto Rusia-Ucrania mejore, Occidente retire las restricciones que tenía en Europa, así que vamos a estar por las restricciones en Europa hacia Rusia, así que vamos a estar atentos a todo eso. González dice, Alexis, que dice que Angela Merkel mira desde un palco cómo bajan sus exportaciones producto de las sanciones contra Rusia. Mira, yo creo que el principal problema de Europa en este caso va a ser y sigue siendo lo restrictivo que está haciendo Alemania con la Unión Europea. Ahora, hay que ver los dos planos. El ser tan restrictivo en el último tiempo ha impulsado una mejora considerable en Europa, y eso lo podemos ver en el PIB de Europa acá, creciendo por sobre lo que esperaba desde el último trimestre del 2013 en adelante, creciendo 0,4, 0,3%, básicamente. Por lo tanto, en este sentido, la relación que está teniendo las sanciones, lo que ha tenido las restricciones de Alemania han surtido efecto, pero eso no era sostenible en el largo plazo. La recesión o toda esta desaceleración en Europa ha tenido un componente importantísimo en tanto crecimiento. A Europa le van a faltar, por lo menos, tiene que tener 10 años económicos en crecimiento para lograr salir de la recesión. Creo que lamentablemente este semestre podría entrar nuevamente en recesión si Alemania confirma el escenario negativo, y pareciera ser que lo estamos viendo con todas estas sanciones que ha puesto Rusia en contra de Europa y Estados Unidos. Por ahí me preguntan sobre el euro-dólar, ¿qué va a pasar? Gonzalo nos dice qué podría pasar con el euro. Absolutamente caer. Y va a caer por dos razones, y lo hemos dicho desde hace bastante tiempo. El euro-dólar tiene una caída de 8,55% desde abril de este año. La caída tenía en proyección alrededor de un 6%, no más que eso. Sin embargo, la desaceleración de Europa llevó o obligó al Banco Central Europeo a poner su política expansiva más expansiva que ha tenido en el último tiempo, lo que significa depreciar por completo su moneda. Si deprecia su moneda, el euro tiene un componente depreciado muy pero muy potente en el mediano plazo. Eso es lo que lo ha hecho caer desde abril en adelante un 8,55%. En el día de hoy, en el corto plazo, el euro dólar presenta muchas oportunidades de inversión, y las primeras oportunidades de inversión se van a dar en este sentido. Por ejemplo, un euro dólar cayendo hasta niveles de soporte en 27.45. Si el día de hoy o en la semana termina por sobre 27.45, es muy probable que el euro dólar empiece a rebotar. Pero si lamentablemente el euro dólar rompe y cierra esta semana por debajo de los 27.45, es muy probable que alcance nuevos mínimos en 26.11, o incluso en el peor de los casos podría alcanzar 1.2063. Eso es menos probable en el corto plazo, pero todo va a depender del crecimiento. Yo creo que si entra en recesión es muy probable que vaya a buscar 1.2063. Por ahora también hay una probabilidad que suba nuevamente hasta 1.33, 1.30 probablemente en el mediano plazo, pero esta probabilidad es muy pero muy baja. Así que vamos a estar atentos mucho más a una posición de venta más que a una posición de compra, sobre todo en el corto plazo, para ir a buscar algunos puntos acá, o en el mediano plazo, si es que logra rebotar, volver a la venta. Eso es lo que pasa con el euro. Ahora, si uno mira técnicamente el euro dólar, el euro dólar se mantiene con un escenario de sobreventa absolutamente alto. El estocástico, el RSI, muestran un escenario de sobreventa altísimo. Por lo tanto, podríamos esperar en cualquier minuto algún nivel de rebote. Lo importante de esto es tener claro de que ya se ha sostenido por lo menos un mes, 2 meses por debajo de este nivel, y podría empezar el crecimiento. Así que yo estaría, por eso estoy 50-50 entre, o sigue cayendo cuando Alemania confirme recesión, que es lo que más creo con la mayor probabilidad, o rebota con un efecto en el cual técnicamente solamente rebote. Y en ese sentido, las caídas en el precio podrían traer consecuencias. Ahora, traen también un beneficio, porque acuérdense ustedes que el euro dólar al caer trae consigo un escenario de mayores exportaciones. Tener una moneda depreciada significa mejorar en exportaciones. ¿Saben cuál es el problema más grande de eso? Sí,
de que lamentablemente Alemania está arrastrando la exportación a la baja y tiene un gran componente en cuanto a exportaciones dentro de Europa. Por lo tanto, por más que Europa mantenga una moneda muy depreciada para que exporte y eso genere crecimiento, va a tardar mucho más de lo que el gobierno cree en Europa. China no hay mucho que decir, los parámetros se siguen controlando exactamente iguales, tenemos un dato de manufactura que el último dato de HSBC fue relativamente bueno, 50.5 el último dato, pero el dato de gobierno se sigue manteniendo alto por sobre el 50 puntos, que significa escenario expansivo. Pero por el otro lado la tasa de crecimiento está en 7.5 y las expectativas apuntan a 7.6, 7.4 ya el cuarto trimestre, lo que nos da un promedio de 7,5% creciendo desde el año, y el primer ministro chino se ha confirmado y ha asegurado de que va a crecer 7,5% durante este año. Ahora, la pregunta es cómo esto nos afecta en relación a las exportaciones de cobre, cómo afecta a los mercados en general. Se van a dar cuenta de una cosa, de que la depreciación de la moneda nacional, el peso chileno depreciado, tiene un componente muy fuerte, pero muy fuerte respecto a principalmente la depreciación de la moneda a factores internos. Por lo tanto, eso hace que a lo más 39%, 39 pesos signifiquen apreciación por factores internos. Eso nos podría poner, si nosotros no hubiésemos tenido los factores internos, probablemente estaríamos en una moneda tipo de cambio en 560 aproximadamente. Por eso es tan importante conocer los datos externos y nos vamos a dar cuenta de que hay un componente interno muy, pero muy fuerte en la depreciación de la moneda. ¿Cómo se ve Chile? El primer trimestre algo negativo, 2,2% de crecimiento, por debajo completamente de las expectativas de todo el ámbito nacional, por debajo de la expectativa del Banco Central, que tuvo que bajar las expectativas de tasa a un 1,75 y 2,25, con una depreciación en la formación bruta de capital fijo, con una depreciación en la inflación, con una presión inflacionaria mucho mayor, y eso hace que sin duda alguna ponga algunas trabas a las decisiones del central por seguir bajando la tasa. Lo importante es esto, que primero el crecimiento se encuentra por debajo del 2%, que es el crecimiento que ha tenido Latinoamérica. Latinoamérica creció 2% durante este 2014 en promedio, y Chile lamentablemente está por debajo de ese 2%, está en línea con ese 2%. Pero en los últimos meses, junio, julio, el crecimiento del IMASEC había sido un 0,8% y 0,9%. Si bien el último mes había sido sobre las expectativas del mercado, aún así sigue siendo bastante negativo el escenario internacional, sobre todo pensando en que estamos creciendo a nuestro ritmo más bajo histórico. Y más encima tenemos un dato inflacionario que está en los rangos, sobre los rangos de tolerancia del Banco Central. Recuerden ustedes que el Banco de Tolerancia, el Central, tiene un 3% objetivo más un 1% de tolerancia al alza o a la baja. Hoy día, 12 meses, estamos por sobre ese rango, 4,5%. Esto se desprende una pregunta importantísima. ¿Es posible ver baja de tasa adicional para el Banco Central? Y aquí me voy a detener un minuto, y a todos aquellos que están ustedes en el seminario les quiero preguntar, y si me contestan sí o no, si es que ustedes creen que va a haber una baja, ponen sí; si es que creen que no va a haber una baja, ponen no, y eso significa que se va a pausar. Lo pueden hacer en el chat y vamos a ir viendo dentro de todos los que están en el seminario si realmente la expectativa apunta a una misma dirección. Perfecto, vamos a ir complementando y voy a ir contando dentro de todos los asistentes, voy a contar los sí, a ver si da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 19 que dicen que sí, 20 ahí se acercó José Castillo, 20, mientras que de todos los asistentes en el seminario 20 representa un 20% que dice que sí
bajaría la tasa de interés. Y eso va en total discordancia de lo que vimos en la última encuesta de operadores financieros. Recuerden ustedes que la última encuesta de operadores financieros mostró de que el 60% decía que sí iba a bajar la tasa de interés, la va a bajar 0,25 y la va a dejar en 3%. Y claro, ahí como dice Ricardo, la pregunta aquí es no solamente si va a bajar la tasa, el Banco Central se comprometió a bajar 2 o 3 veces la tasa en el último IPO y ya la bajó una vez a 0,25. Quedará una baja o 2 tasas adicionales y eso es lo que nos dice Ricardo en el chat. ¿Es posible solo ver la baja? No solamente la baja, sino que cuántas bajas más quedarán. Si realmente el Banco Central baja la tasa 0,25, eso nos va a dejar una tasa de interés de 3% aproximadamente. Por lo tanto, si consideramos que va a quedar en 3% la última baja de tasa, la baja de tasa del Banco Central en el mes de octubre podría ser la última. ¿Y cuál sería el panorama o la reacción de mercado? Va a ser una reacción de depreciar la moneda nacional, pero muy corto plazo. ¿Por qué? Porque la expectativa va a apuntar a que era la última baja de tasa y eso significa que de ahí se iba a sostener hasta el año 2015 y eso puede traer de nuevo algunos flujos de capital en el corto plazo, pero al final van a terminar alejando flujos por el efecto de que Estados Unidos puede subir tasas de interés efectivamente. En esa relación, en lo que tiene que ver con probablemente la decisión, mi postura es que el Banco Central baja la tasa en el mes de octubre, aunque no debiera. Ese es el otro problema. ¿Y por qué no debiera? Porque la inflación está acumulada en un 4,5 y lamentablemente, según mis proyecciones, por lo menos en el próximo IPC, que va a ser el mes de septiembre, va a significar que por lo menos el IPC se encuentre en 0,5%, lo que acumularía durante el año un 3,6% de inflación solamente al mes de septiembre. Dentro del rango de tolerancia, absolutamente, pero nos quedan 3 meses en donde la inflación es de las más fuertes, periodo de Navidad, octubre, noviembre y diciembre. Lo único que podría significar que no creciera sobre el 4, las proyecciones apuntan, y por lo menos la proyección que tengo es que la inflación debiese situarse de aquí a final de año en un 4,2%, la inflación por sobre el rango meta, y no estancada, como ha dicho el ministro de Economía, el ministro de Hacienda también lo ha dicho, de que la inflación está estancada, lo dijo de hecho hoy día en un diario, de que la inflación está estancada, probablemente eso requiera que el Banco Central baje la tasa una vez. Esas son presiones políticas que le ponen al Banco Central. Pero como se comprometió a bajar una vez más durante este año, lo más probable es que lo haga en octubre, aunque no debiera porque el efecto inflacionario es mucho mayor. Por lo tanto, eso podría ayudar a tener una tasa en 3% y ahí sí que va a ser la definitiva. No debiese haber más tasas, por lo menos lo que pienso yo, más bajas de tasas de interés, por lo menos durante este año y parte del próximo año. La última encuesta de operadores financieros mostró de que el 2015 completo va a mantenerse la tasa de interés en 3%, así que podría ser un escenario de aceleración, lo que nos ayude a crecer en el 2015 al rango que espera el Central, que es un 3,2%, y esperemos este año crecer por lo menos un 2%, aunque se ve bastante lejano. Yo considero una cosa importante en la baja de tasas, en lo que debiese hacer, o mejor dicho, más que la baja de tasa, porque esto es una variable más. Yo considero una variable fundamental hacia dónde va a ir el tipo de cambio. Básicamente en el efecto, voy a poner la presentación acá así. Pues considero algo fundamental lo que pase con el dólar peso chileno en el más largo plazo, pero acá. Fíjense una cosa en el dólar peso chileno. Nosotros nos encontramos el día de hoy en 582 el tipo de cambio con 42. Eso fue el cierre del día de hoy. Si nosotros quisiésemos proyectar el tipo de cambio en el más largo plazo, 15 de octubre. Nos vamos a poner en dos situaciones. La primera, que rompa los rangos de 600 pesos, se vaya a 618 pesos probablemente. O la segunda es que caiga por debajo de 590 y se vaya a buscar 575, 575 creo que es el escenario más probable, menos probable 545. Pero acá se considera, o sea, 15 pesos a la baja desde 90 o 15 pesos al alza desde 600. En realidad, si consideramos eso, la forma de que el tipo de cambio suba, o sea, estamos hablando de que el peso nacional se deprecie por completo, va a traer tres variables económicas fundamentales en este sentido. La primera variable fundamental
es la inflación. Que la inflación esté muy baja respecto a la expectativa de mercado en septiembre. Esa es la primera variable. La segunda variable de que el IMASEC sea más bajo que lo esperado. Teníamos 0,9, 0,8 había sido el anterior. Supongamos que este IMASEC en el mes de agosto podría ser un 1%. Un 1% o un 0,9%. Lo debería mostrar una especie de piso acá. En los últimos 3 meses ya deberíamos decir, fíjense, desde el 2011 en adelante el IMASEC, nosotros deberíamos decir acá, ¿sabes qué? Realmente el ministro tiene razón y estamos encontrando un nivel de piso en el crecimiento. Si es que, y siempre y cuando, en el mes de agosto el IMASEC a 1%. Lamentablemente hay algunas expectativas que apuntan por debajo de eso, pero más allá de la expectativa, esperemos el dato. La primera es si la inflación sale en línea o menor a lo esperado. Lo segundo, si el IMASEC sale sobre 1%, que podría generar muy buena expectativa. Y lo tercero, de que el Banco Central baje la tasa. Si se alinean esas tres variables, yo consideraría básicamente el tipo de cambio en una subida para el tipo de cambio nacional hasta los 604 y hasta los 618 en probabilidad. Acá está. Estas son las dos subidas que se podría pegar el tipo de cambio si cuando tres variables se alineen. Y sí que creo que el tipo de cambio podría alcanzar de 618 en lo que resta de octubre y noviembre. Eso es más o menos la proyección si es que esas tres variables se alinean. Estamos hablando de un IPC más bajo o un IPC en línea, un IMASEC mucho más alto, un IMASEC mucho más bajo de 1%, y la tercera variable que era que el Banco Central baje la tasa. Por el otro lado, se abre una ventana importantísima, que es que el tipo de cambio venga a buscar rangos de 575 580. Y esta ventana es la que yo creo que tiene mayor probabilidad, y es por la cual lo envío ahora en la tarde. ¿Cuáles son esas variables? Que el IPC salga más alto que 0,5, que sea mejor a 1%. Serían 2 jornadas. Y que por el otro lado tengamos que el Banco Central pause la tasa de interés en el mes de octubre. Si esas tres variables se dan, lo más probable es que nosotros tengamos a ver un dólar peso chileno otra vez en los niveles de 575 pesos aproximadamente. 575, 580, que son los niveles... ¿Cuánto? Los niveles, por lo menos los niveles más bajos que había alcanzado en los últimos 2 meses, y terminaría siendo el techo o el nivel más alto que alcanzó en el mes de abril. ¿Y ese precio de un IMASEC lo suficientemente bajo en el año acumulado? Si consideramos los últimos 3 meses o consideramos el año, tenemos antes parece que me cobráis 50, en este año 2014, por lo tanto si el segundo semestre sigue siendo por debajo de 1, eso significa que en promedio podríamos estar generando un crecimiento de un 1,5% al final de año, que ese es el peor de los casos, el peor escenario posible. La fecha porque en ese escenario nos vamos a ir a un tipo de cambio a niveles de 619. Sí, pero por el otro lado, nos vamos a ir probablemente a un escenario más bajo. Y eso se va a dar si las variables de IPC e IMASEC son lo suficientemente favorables para fortalecer el peso nacional. Pero ya vamos a tocar este tema en un seminario que vamos a hacer el día aproximadamente 9 de octubre. Vamos a hacer un seminario del dólar. Ahí vamos a entrar en más detalle lo que es el dólar y cómo hacerlo. Por ahora, esta es una de las oportunidades que podríamos con el cliente las fechas, ¿cachai? Que tengo una... En cuanto a monedas, y esto es una de las cosas que se ha discutido en el último tiempo. Todo el gobierno ha dicho que los factores externos son los que están depreciando la moneda, los que están influyendo en la moneda. Yo les quiero decir algo, o la desaceleración. Si uno consigue las monedas, hoy día estamos hablando de que Chile es la tercera más depreciada, Argentina, Uruguay y después Chile. 20% Argentina, 13 Chile. Vamos a hacer la primera comparación, que siempre que tú dices que son factores internos que influyen en la moneda, te dicen no, los factores son externos, porque miren la economía que se nos parece. Bien, miremos economías dentro de Latinoamérica para que no nos vayamos tan lejos. Colombia solamente se deprecia el colombiano 4,66%, muy lejos del 14%. Perú solamente se deprecia un 3,51%. Y no me van a decir que estos dos países no tienen dependencia de China en términos de desaceleración. Perú venía mostrando una clase de crecimiento sobre el 5%. Hoy día baja esa expectativa de crecimiento. Uruguay tenía una tasa de expectativa también alta, baja en un punto. Colombia también exactamente lo mismo, expectativas de crecimiento, pero todas estas economías siguen creciendo por sobre el 2%, que es el promedio de Latinoamérica. Así que no vamos a compararnos con Perú y Colombia, porque aun cuando nos comparemos, nuestra moneda sigue estando más depreciada.
el gobierno estará diciendo que nos comparemos con Uruguay, que nos comparemos con Argentina. ¿Ya? Absolutamente aquí el escenario es totalmente distinto, excepto Una Uruguay. DSLR. Pero sí Argentina tiene un foco de depreciación de Ya, su moneda ¿y tan micrófono? grande y desaceleración y problemas con los fondos buitre y los bonos y no pago, Ya. riesgo país, ¿Qué canon no es? sacar capitales, frenar la economía, posibles cambios de gobierno. Hay una infinidad de factores que están influyendo hoy día en la moneda argentina que se deprecie tanto y que tenga un dólar blue por al lado que esté cerca de Ya. los 14 pesos argentinos. Ya, pues, mira, por dólar. dijimos que yo te voy a enviar Pero hoy la día nos información podríamos que vamos comparar con coordinando, algunas ¿vale? economías. Y Uruguay y Chile siguen siendo las dos economías en Latinoamérica que más depreciadas están. Sí, Sobre todo Uruguay por el efecto que provoca Chile. Yo te mando la fecha, no te preocupes. Uruguay tiene un gran componente aquí de Argentina, Vale, Claudio, que se deprecia hablamos. su moneda, su peso Gracias. uruguayo por Ah. efecto de Argentina. Por lo tanto, Chile sigue moviéndose solo. Ya, Entonces, gracias, chao. yo me acordé que hace 2 años atrás, cuando el tipo de cambio estaba en 450 pesos, 460 pesos, y donde todos los expertos decían, por favor, el Banco Central le intervenga en la moneda, y el Banco Central dijo, no vamos a intervenir porque el peso chileno está exactamente igual en comparación a el australiano, el canadiense, la libra y el neozelandés, que son economías comparables. ¿Por qué comparables? Porque alrededor del 50%, 45% Australia, 44% representa dos cosas, carbón y oro en exportaciones, y su principal consumidor sigue siendo China. Por lo tanto, tiene un componente de exportación muy importante respecto a las exportaciones totales del PIB. Es muy parecido a lo de Chile. Si comparamos eso, vámonos a vernos las monedas entonces que más se parecen. Australia solamente está depreciado un 1,48. Reino Unido, que es la libra, un 1,47% depreciado. Canadá, que exporta mucho petróleo, que es uno de los que más está depreciado, 4,50% se deprecia el canadiense, y el neozelandés solamente 3,49%. Entonces la pregunta es, y fíjense ustedes que Australia tiene muy parecidas las tasas de interés a las nuestras, tiene una moneda que necesita depreciarla para la exportación, hay un montón de factores, pero hoy día todas estas economías que nos comparaba el Banco Central para que los exportadores dijesen que no debiese intervenir, hoy día están muy alejadas, pero muy alejadas de lo que fue la depreciación del peso. Por lo tanto, mi conclusión respecto a esto es que gran parte de la moneda, gran parte, por lo menos un 7-8% de la depreciación de la moneda, estamos hablando de cerca de 47 pesos, representa 47 pesos, un 8% representa una depreciación basado en escenarios internos. Y algunos se preguntarán, bien, China, monedas comparables, veamos el dólar. Bien, veamos el dólar, no hay problema. El dólar este año solamente se ha apreciado, o sea, se ha fortalecido un 6,72%. Esta es la primera, en los primeros 191 días, 6,72%. Pero solamente en julio Hoy día el tipo de cambio, o el dólar en sí, subió 5,20%. Entonces, si desde julio el precio del dólar ha subido 5,20% y en el año ha subido 6,72%, nosotros debiésemos decir, perfecto, entonces ese 6% debiese estar influenciado con el tipo de cambio. Mírense, fíjense que esto es alguna comparación muy importante, porque cuando miran el precio del dólar se van a dar cuenta que desde enero el precio del dólar a nivel internacional, el dólar peso, el peso se ha depreciado 14%. Pero desde junio en adelante, o desde julio en adelante, que era desde cuando el dólar se apreció el 6%, ahí sí que puedo creer el argumento de que el dólar peso chileno llegó a 7% de depreciación por efecto del dólar solamente. Y acá sí me cuadra, desde julio en adelante. Pero no me cuadra desde enero en adelante, en donde encontramos una depreciación de por lo menos 6 o 7%. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, bien, los factores internos. Sí, los factores internos, ¿dónde fue donde más pegaron con incertidumbre? Cuando hubo cambio de gobierno, cuando se presentaron las reformas tributarias, las primeras reformas tributarias, la reforma laboral, la reforma educacional, todo eso es lo que hace que, sin duda alguna, la depreciación de factor interno haya afectado en primera instancia el tipo de cambio. Después de eso, absolutamente podríamos decir desde julio en adelante, o desde agosto en adelante, ese efecto del dólar a nivel internacional. Lamentablemente, 14% de depreciación en el tipo de cambio nacional. El precio del cobre, que nos dice Rodrigo, que también ha bajado. Mira, yo tengo una discusión muy importante respecto al precio del cobre, y es que todo el mundo tiene convencido a mucha gente de que si el cobre cae, eso significa que el peso se deprecia.
Pero miremos el precio del cobre desde lo que ha sido por lo menos el año. O sea, estamos hablando de si realmente el precio del cobre ha caído lo suficiente en el último tiempo. Vamos a tomar acá el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres y vamos a tomar desde enero en adelante, desde el año 2002. A ver. Por acá, desde el año 2014, 1 de enero, vamos a considerar los 7.237. Esto es importante saber porque cuando les dicen que el precio del cobre es lo que más ha influido, yo les voy a decir cuánto ha caído el precio del cobre. Ha caído solamente un 6,9% en términos de precio en el precio del cobre. Por lo tanto, hay un gran componente, sí, pero factor interno, factor externo, precio del dólar. Estos 6% es exactamente igual a lo que ha caído, a lo que ha subido el precio del dólar. Y recuerden ustedes que cuando el dólar sube, el precio del cobre cae, absolutamente. No vamos a volver a ver $4 la libra que veíamos el del 2010, pero sí podría sostenerse en $3 la libra. Y en el último tiempo, y yo te diría que en los últimos, por lo menos, solamente en este mes y en el mes de junio fueron cuando alcanzaron los $3 la libra. Desde junio en adelante, el precio del cobre siempre estuvo alrededor de 3 o 3,3 la libra, que fue uno de los niveles máximos que alcanzó. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado con las apreciaciones de dónde sale el precio del dólar. Aquí absolutamente nos confirma de que el precio del dólar peso chileno y el precio del dólar a nivel internacional con todas las monedas tienen un factor interno muy importante. Así que en relación a los escenarios económicos, lo que se ve en el tipo de cambio nacional o tipo de cambio internacional, las oportunidades están a la orden del día. Ya decíamos por dónde se viene Europa, dónde viene Estados Unidos. Yo sacaría por completo los capitales de Europa, sobre todo, ya lo veníamos diciendo hace un tiempo atrás. Me parece que Europa podría entrar en recesión, con Alemania arrastrando a recesión a Europa y Estados Unidos mejorando o sosteniéndose. Así que hoy día Estados Unidos se mueve por otro franco. Y lo más importante de todo es que con el dólar, si el dólar puede seguir subiendo absolutamente, y si es que Estados Unidos adelanta la subida de tasa, lo más probable es que siga subiendo. Así que nosotros vamos a tener que considerar eso en la relación para nuestras inversiones con tipo de cambio. Bueno, estimados, los dejo, que tengan un muy buen día. Les agradezco mucho la asistencia en el seminario. Recuerden a todos ustedes que todos estos temas los vamos a seguir viendo todos los días en los seminarios diarios que hacemos para nuestros clientes. Así que si usted se quiere hacer cliente, quiere transar con nosotros, no hay problema, acá lo podemos ayudar y asesorar. Lo más importante de todo es que vamos a contar y vamos a ayudarlos por lo menos a encontrar las mejores oportunidades de inversión. En el escenario de si ustedes quisiesen la presentación, les pido que envíen un mail a office@xdirect.cl. Está acá justo en la primera presentación, office@xdirect.cl. Ahí van a poder pedir la presentación. Vamos a poner en foco todo lo que hemos visto. Dos preguntas que han salido en este último. Decía Diego, ¿cuándo será el posible rebote del euro? El posible rebote del euro se puede dar en este punto. Si el euro dólar termina rebotando en este sector de 1.2745 y tenemos la semana cerrando por este nivel, o vemos una subida del euro hasta 1.2816, creo que hay una gran probabilidad de un rebote del euro hasta 1.30. En caso contrario, si el cierre esta semana es por debajo, con las noticias económicas, un fortalecimiento del precio del dólar, creo que hay un segundo piso mucho más fuerte en 1.26 aproximadamente. Ya está agotando la tendencia de largo plazo que habíamos proyectado una caída hasta 1.30 en primera instancia y después de eso hasta 1.2780, que eran los mínimos que habíamos visto en abril del año 2013, pero hay una gran probabilidad también que caiga un poquito más. Esos son los rebotes que podría tener el euro dólar. Él nos dice que sería bueno un momento comprar dólares. ¿Dólar respecto a qué moneda? Si tú vas a ir a favor del dólar en relación al euro dólar, sí. No puedo ahora, vas a ir a favor del dólar en relación al yen, absolutamente. Recuerden que las proyecciones que hemos visto en nuestros seminarios diarios de que nosotros esperamos un dólar yen aproximadamente en niveles de 110 aproximadamente, así que nos da buenas oportunidades para poder entrar. Y por el otro lado, el hecho de que el Standard & Poor's y el S&P pueden bajar
Va a tirar el computador sí. al suelo y te lo arroja. Creo que podría haber una caída entre un 5 No, y un 10%. qué cizañoso, si eso es lo que ocurrió. ¿Qué pasó con eso? Cuando se ¿Qué confirme pasó con probablemente eso? que se retire el estímulo completo de No, cizañoso, parte de ¿sabes Estados cómo Unidos. la Y por el otro lado, actúa? que también en el mes de marzo haya una subida de tasas de interés ¿No por te parte echó de el Estados otro? Unidos. Esos dos efectos van a generar que el dólar se aprecie fuertemente y eso va a traer consigo también una caída en las bolsas de 5 y 10%. En la noticia nos pregunta el dólar peso, Bueno, Ela te invito ya, un poco a Tanto entrar a nuestros No, seminarios veneno, diarios está bien. todos los días. ¿No? Y recuerden ustedes que vamos a hacer otro seminario más el 9 de octubre, donde vamos a tocar exclusivamente el precio del dólar. Así que ahí vamos a estar. Pero por ahora yo estaría fuera del dólar peso chileno, básicamente porque creo que las proyecciones siguen apuntando en un dólar peso chileno en las próximas semanas. Si los datos económicos mejoran, a que el tipo de cambio caiga a 97 o a 90 aproximadamente en el corto plazo. Y si logra romper niveles de 90, podríamos ver entre octubre y noviembre un escenario de un tipo de cambio nacional en 575 o 580. Así que vamos a estar atentos a esos niveles. Incertidumbre respecto a Brasil, así que no recomendaría entrar a Brasil. Su moneda se ha depreciado y se va a seguir depreciando probablemente en la incertidumbre. Así que vamos a tocar un tema de Latinoamérica sin duda alguna en algún minuto y nos vamos a concentrar solamente en Latinoamérica. Que tengan un muy buen día, una muy buena tarde. Cualquier cosa y si quiere la presentación, office@exdirect.cl. Que tengan una muy buena tarde.